Bueno, vamos a ver qué graba esto. Ahora subimos un poquito. Ahora casi llaneamos. Y ahora bien empinado para abajo. Más empinado. Ahora viene esto y subir. Bien. Tengo que acercar mucho, con el polvo no veo las piedras. Y las piedras no los agujeros ni nada. Cuidado que aquí se van. Y aquí en teoría llegamos en este punto más adelante a los 60. Por aquí llegamos a los 60. Casi me voy al suelo. Piedras más duras. Rock Garden, pero Rock Garden suelten Rock Garden. Esto es como hacer surf en las piedras de Mallorca en vez de en las olas. Eso que vamos despacitos, más rápido y pillas una piedra y te vas a tomar por culo. Menos yo. ¿Lo veis? Los Rock Gardens de Mallorca son mogollón de piedras sueltas. Y cuando nos encontramos así pegados en el suelo decimos qué guay, qué fácil. Si tú llevas depresión, yo hago unos 5 adelante y unos 6 atrás. Rock Garden. Me gusta este nombre, Rock Garden, piedras sueltas. A ver las piedras sueltas que hay. Joder, si está movido. Y ahora aquí hace un saltico, pero siempre te dices, ¿qué me voy a encontrar en el saltico? Hola. Ahora unas cubitas rapiditas, con piedras suelticas. Rock Garden. Típica el Mallorca.
estamos. Aquí hay un surco hecho por el agua, las motos. Rock Garden mallorquín. Nos gustan las piedras sueltas. Aquí me he partido 2 costillas. Lo tonto. ¿Lo veis? Piedras, os digo. Rápido, yo le tengo un poco de miedico. Y aquí 4 costillas y a la UCI directo. En ese surco que no sé si se ha visto, ahí me caí. Cago en la mar, qué hostia me di. Este trozo es increíble, me encanta. Qué bueno. Adelante. ¡Cabritana! No nos tires de la bicicleta, niña. Vamos. Ahora a la derecha. Se aprecia aquí con la cámara el paso entre los 2 pinos, y aquí pasas al milímetro. Si te equivocas te pegas un buen morrazo. Ahora voy explicando cosas para cuando seamos abuelos. Nos escucharemos dentro de muchos años. Cuando seamos abuelos diremos: mira, vamos a recordar buenos tiempos, mira. A mí me queda 1 mes y medio para los 56, tío. ¿Para los 56? Sí. Mira qué saltico se va a marcar a Pablito aquí. Y el Polilla también. Aquí Pablo va por la derecha. Ah, mira, voy por la izquierda, como yo. Normalmente va por la derecha. Y hasta aquí la grabación de hoy.